Bueno, vamos a presentarla en principio a Ofelia Pipa Cedola, ¿sí? Que es abogada neuquina, fue secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, secretaria legal y administrativa del Ministerio de Economía, subsecretaria legal de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, subsecretaria legal adjunta de la Secretaría General de la Presidencia, esto en los periodos de Néstor y de Cristina, actualmente es integrante de la Comisión Directiva del Instituto Patria, coordinadora de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Instituto Patria, y la última etapa de gestión fue directora ejecutiva de la Fundación IPF. ¿Sí? Así que bueno, Pipa, todo tuyo. Perfecto. A reflexionar. ¿Me escuchan? Gracias. ¿Está bien ahí el micrófono? Más arriba. Hola, ¿ahora? Bueno. Yo quería empezar con el título, porque el título me movilizó un montón. El título que dijo Claudia, el modelo justicialista para la gestión de lo público. Trabajo. El peronismo nace de un movimiento obrero organizado. Así surge el peronismo. Y pensaba hablar de la etapa del kirchnerismo, que ven que yo he participado en un montón de lugares, pero me enganché mucho, y se los recomiendo, con el libro de Felipe Piña y el peronismo. Y ahí tomo conciencia del proceso que hace Perón y que hace Neva respecto de la realidad argentina. Era tremenda. Cuando nosotros decimos tremenda, y creo que hoy también lo podemos chequear, sobre todo ustedes, les doy algunos ejemplos. Él todavía no estaba en el departamento de trabajo, era militar, y le toca ir a resolver una huelga en la forestal, que estaban talando los quebrachos, que prácticamente desertaron todos los quebrachos, y mientras se llevaban exorbitancias de dinero, le cerraban el agua y la comida a los trabajadores. Eso fue un gran impacto para Perón. Otro impacto muy grande fue la Semana Trágica acá en Buenos Aires, que fueron muchos días también, y pudo ver la miseria con la que nuestros compañeros y hermanos vivían en Buenos Aires, mientras en el mundo del trigo y de la carne agroexportador no tenían para comer. Y otra de las cosas que lo movilizó muchísimo fue que a la hora de hacerle la revisación médica para el servicio militar, el 35% de los muchachos que se presentaban estaban aptos para incorporarse porque no les daba la talla, no les daba la salud, y todo era por hambre, por enfermedades evitables, falta de agua, falta de cloacas, etc. Bueno, cuando en el gobierno de Ramírez él pide ir al Departamento de Trabajo, la verdad que varios, él tenía mucha cualidad para resolver conflictos, ¿no? Pide el Departamento de Trabajo, medio que se ríen un poco de él porque dice no existía, no tenía ninguna relevancia, y ahí pasa rango de secretaría a depender directamente del presidente. Ahí comienza todo el trabajo a favor de los trabajadores, que obviamente al principio desconfiaban, eran muy escépticos, pero cuando comienzan las primeras normas a favorecer los derechos de los trabajadores, bueno, comenzaron a tenerle confianza, y empezaron los empresarios a enojarse mucho cómo podían favorecer de tal modo a los trabajadores, porque en realidad los empresarios iban al Estado y contaban con el Estado en su propio beneficio. La idea de Perón era la comunidad organizada,
era la conciliación entre el trabajo y el capital, lo intentó y no lo pudo lograr. Eran terratenientes con cabeza financiera, todos los intentos que hizo, inclusive creó una Secretaría de Industria y Comercio porque él quería industrializar el país, bueno, fueron inútiles, no pudo lograr esa conciliación entre el capital y el trabajo. Esto me ha hecho pensar mucho, que bueno, lo voy a decir como después como reflexión final, entre compañeros, pasa a la secretaría y después del 17 de octubre y demás, cuando Farrell llama a elecciones, que aparece Braden con el libro azul diciendo que Perón era un nazi, bueno, fue lo mejor que le pudo pasar porque hay un sentimiento anti-norteamericano argentino. Eso que nadie pensaba con una locomotora recorriendo las provincias, acá me voy a ofender un poco porque no estaban los territorios nacionales, y tenía 1 millón de habitantes. Los territorios nacionales no votaban, yo nací en un territorio nacional, a pesar de que no me conviene decir por la edad. Acercate el micrófono, que atrás se escucha. Bueno, por supuesto que la Unión Democrática pensaba que ganaban, daban por sentado, también recorrieron, una de las locomotoras se llamaba La Descamisada y la otra locomotora se llamaba La Libertad, ¿les suena conocido? Bueno, y estaban totalmente, bueno, todos decían que eran las mejores elecciones, las más transparentes y demás, y que iban a ganar la Unión Democrática, donde estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, los conservadores, y además Braden, entonces, ¿qué hace Perón como estrategia electoral? Confronta y dice, la antinomia es Braden o Perón. Bueno, Perón saca un 53% y la Unión Democrática un 54%. Bueno, allí comienza su presidencia. Farrell, que por supuesto estaba con Perón, había algunas cuestiones como que había dejado sin firmar, como por ejemplo el salario mínimo vital y móvil, el aguinaldo, las vacaciones, firmó todo antes de que asumiera Perón y que se tenía que poner inmediatamente en hacerse efectiva ese mismo mes. Bueno, generó algunas rispideces que después se fueron resolviendo. Bueno, dio vuelta al país, digamos, la vida de todos los trabajadores y trabajadoras en el periodo de gobierno de Perón y de Evita, que fue inmensa. Fue un cambio copernicano, dieron vuelta todo, ¿no? Yo traje anotado todas las medidas, pero ya las conocemos, porque los vivimos, lo sabemos, todas las medidas. Porque además en ese momento era el pacto Roca-Rusiman, el Banco Central lo tenían los británicos, así que toda esa legislación que se necesitaba para recuperar, también la firmó. El cambio fue inmenso, copernicano y demás. Entonces, me quedé pensando el otro día cuando Cristina dijo, qué increíble, ¿no? Porque la Fundación Fundar, que no podemos decir que sea kirchnerista, dijo que los momentos históricos en que los trabajadores tuvieron mayor participación en la renta nacional fueron el periodo de Perón, los 12 años de kirchnerismo y el 74, que fue un pico alto del tercer gobierno de Perón. Qué casualidad, ¿no? Nos persiguen, nos proscriben, los mismos. Yo creo que, bueno, en el 2003, por supuesto, esto se los voy a contar un poco con más memoria porque lo viví. Bueno, era impresionante las movilizaciones, la cantidad de gente que quería que las vean, que las atiendan, querían eso nada más. Bueno, se las atendía, se canalizaban sus inquietudes, se fue como canalizando todo. Acuérdense que en ese momento el Ministerio de Trabajo lo único que hacía era administrar el plan jefas y jefes de hogar. Era lo único que hacía. Bueno, de a poco se fue desarmando
cuenta el ministro, lo voy a contar porque lo cuenta él en un libro, así que no voy a quedar mal con él, que el primer proyecto que le lleva a Néstor tenía que ver con, bueno, una serie de cuestiones, qué sé yo, entonces, bueno, que le decía, esto es lo posible, se puede acá, no se puede allá. Dice que Néstor agarró un cenicero que estaba arriba de la mesa y le dijo, este cenicero es lo que vos me traes. La política es para expandir los límites de este cenicero. Tiene que ser grande como la mesa. Como diciendo, nosotros tenemos que empujar y empujar y empujar. No importa si es posible o no es posible. Si no empujamos, no vamos a llegar a donde queremos. Bueno, ahí se vuelve el ministro con su equipo a empujar los límites, comienza a trabajar casi artesanalmente con los jefes y jefas de hogar. En ese momento se reactiva la economía, se crecen tasas chinas, se comienza, había una gran capacidad ociosa de las empresas, se comienza a necesitar trabajadores, se recapacitan, hubo muchas recalificaciones de trabajadores, así que el área de empleo se dedicó juntamente con los sindicatos y con los empresarios a recalificar trabajadores que después se insertaron en un trabajo, digamos. Sector por sector fueron viendo cuáles eran los problemas que existían. Había una gran cantidad de gente que no se podía jubilar porque tenía los años para jubilarse y no tenían los aportes. Este es el gran mito a derribar. Y todavía siguen insistiendo. Yo fui secretaria de Seguridad Social. No podía creer que todavía seguimos con lo mismo. Es más, hay gente que me ha dicho, ¿cómo puede ser que yo, que no aporté nunca, tenga una jubilación? Y mi marido, autónomo, que aportó toda la vida, tiene la misma jubilación que yo. Y yo le dije, ¿quién te dijo que no aportaste? Porque la verdad que el sistema de jubilación, vamos a poner en este momento, la mitad, o por lo menos cuando nosotros llegamos, el 40% estaban en ese momento las AFJP. El 40% aportaban los trabajadores y el otro 60% lo ponía el Estado. El IVA, cuando se paga el IVA, cuando uno compra leche, zapatillas, comida y demás, está pagando el IVA, que es el impuesto más regresivo. También contribuyen a sostener el sistema de seguridad social. Es mentira que no pagan, pero además, como es una moratoria, le otorgan la jubilación y después le van descontando todos los meses, o sea que además te estarían pagando hasta 2 veces. Muy bien. No sé por qué se acá. Me perdí. Trabajo, seguridad social. Los planes PPC. Bueno, que había, claro, que había un montón de planes inicio. en ese momento. Entonces, el área de empleo se ocupó, se capacitaron más de 3 millones de trabajadores, se fortaleció mucho la inspección laboral, había mucho trabajador informal, es más, se dio vuelta ese 40-60, se da vuelta, pasa a ser 60 formales y 40 informales, se redujo muchísimo, igual quedó un montón, no estamos contentos, pero se redujo un montón y se hizo un esfuerzo enorme. Y lo más importante es que se pusieron en funcionamiento todas las instituciones del mundo del trabajo. Los convenios colectivos, hacía años que no existían los convenios colectivos, no funcionaban. Si entre el año, qué sé yo, 1992 y 2000 se firmaron 200 convenios colectivos, los 12 años nuestros se firmaron 2000 convenios colectivos. Se crearon unos 500 sindicatos nuevos, 46% de nuevos afiliados a los sindicatos, se crea el consejo nuevamente, empieza a funcionar, hace 10 años que estaba sin funcionar el consejo del salario mínimo vital y móvil. Y los actores que también al principio había como una desconfianza y demás, cuando se empieza a trabajar en forma tripartita, empresarios, trabajadores y el Estado, empieza a generarse una confianza que permite fluir, digamos,
todo lo que se fue atravesando después. A tal punto que cuando llega la crisis financiera internacional del año 2008, se cayó el mundo. Hay que ser muy valiente como fue Cristina Fernández de Kirchner, para tomar las decisiones que se tomaron en ese momento. Lo llama al ministro de Trabajo y le dice, esta crisis no la van a pagar los trabajadores. Esta crisis, ningún puesto de trabajo se cae. Tráeme todas las propuestas que sean necesarias, se lo dijo el ministro de Trabajo y se lo dijo a todo el gabinete. Muy bien. Bueno, comienza con todas las políticas contracíclicas. Concretamente, en trabajo estaba el repro, donde el Estado pagaba una parte del salario. Se salvaron muchas empresas, porque si no estaban al borde de caerse o de despedir trabajadores. Pero una de las decisiones, para mi gusto, más importante, que fue genial la decisión, y además se lo debemos también a un compañero que la pasó muy mal, es la recuperación de las AFJP. Era el momento de la crisis financiera internacional. La plata que estaba manejada por gerentes que se llevaban una parte, que no pagaban a los jubilados, tenían que salir, el Estado pudo jubilar, se recupera. Yo justo de casualidad, no sé por qué estuve en Estados Unidos. Las barbaridades que escuché de la Argentina no podía creer. Bueno, recuperamos el sistema de seguridad público, tuvimos nosotros los recursos, pudimos con las moratorias, ya en el plano de la seguridad social, las moratorias, poder ampliar la cantidad de gente jubilada, llegamos a universalizar, yo digo universalizar porque decir 97% es universalizar las jubilaciones. Bueno, la movilidad 2 veces por año, y después el broche de oro para mí, que fue la asignación universal por hijo. Yo digo el broche de oro porque, bueno, ahí también hay una cuestión de igualdad, porque son las asignaciones familiares que cobraban los trabajadores formales, se extiende al sector informal. Esa igualdad que se da visibiliza un sector que estaba invisibilizado. Entonces, no solamente ingresó dinero a las economías familiares, sino que fue una política contracíclica fundamental. Estábamos en plena crisis de 2008. Además, los chicos, bueno, ya se podía, educación, estaban chochos en educación, porque como se fueron a las provincias, perdieron mucha información, lo mismo que salud. Pero bueno, pudieron recuperar información, saber si los chicos se vacunaban, no se vacunaban, si iban a la escuela, no iban a la escuela, etcétera, etcétera, con lo cual se hizo un trabajo espectacular, y yo lo cuento siempre, aunque por eso me van los minutos, lo cuento siempre porque fue muy impresionante, vos que la nombraste Alicia. Pensemos que nosotros veníamos, bueno, del menemismo. El ANSES era un organismo en extinción. El que lo saca adelante, me acuerdo en ese momento, fue Massa, que recupera un poco la autoestima de los trabajadores de ANSES, salen las primeras moratorias con él. Bueno, él me quedé en Massa. Alicia. No, y está, por algo te acordaste de Alicia. Alicia, porque cuando estábamos en este organismo que venía así en picada, en extinción, aparece la asignación universal por hijo. Imagínense un organismo acostumbrado a trabajar con trabajadores formales, de golpe aparece en trabajadores informales. Cuando llegaba una señora y dice, no, pero acá en el sistema dice, sale que su marido cobra asignación familiar. No, pero mi marido me dejó y tiene otra familia y yo tengo los chicos acá. Bueno, señora, vaya y haga la sentencia de divorcio y vuelva. Bueno, esa era la cabeza en ese momento. Bueno, gracias a Alicia, que cuando se entera le agarró un ataque, bueno, y por supuesto a todos los que nos dimos cuenta de cómo venía la cosa, y sí, diagramamos un circuito que ustedes lo deben tener re claro,
una visita socioambiental. ¿Cómo se Un llama? informe. Un informe socioambiental. Bueno, con el informe socioambiental podíamos chequear que eso era la realidad y después cambia la titularidad a las mujeres que de hogar, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, fue impresionante, digamos, ese trabajo, pero además lo quiero decir porque no lo dice nadie, se erradicaron totalmente los punteros y los intermediarios en los planes. No hubo más planes a partir de la asignación universal por hijo. No existieron más. Vuelven con Macri. O sea, Cristina se va de su segundo gobierno sin un solo plan. Por eso digo, es tan importante todo lo que quizás hemos hecho y no nos hemos dado cuenta. Por eso yo no soy tan crítica con nosotros. Creo que nos esperan del otro lado. Yo creo que Cristina está presa por todo lo bueno que ha hecho. Creo que a Perón lo proscribieron por todo lo que hizo. No soportan este modelo, no soportan este modelo donde seamos todos iguales, donde donde se distribuya la riqueza, porque cuando Perón les plantea a los empresarios una mejor distribución de la riqueza, ellos perdiendo un poco de rentabilidad, bueno, ardió Troya. Bueno, ahora es lo mismo, por eso yo siento que no sé si tenemos que revisar tanto, es maravilloso todo lo que hemos hecho, mucho. Lo que pasa que nos esperan, y de haber desendeudado, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, de golpe nos encontramos con 65.000 millones de dólares, con el fondo acá y el imperio acá, con una jueza que saca un fallo que yo estaba tan contenta con mi sufragio por IPF. Porque digo, en el año 2030 van a ingresar 30.000 millones de dólares que equivalen a un campo. Después lo escucho a Álvarez Agis en su consultora que dice, sí, pero si contamos el litio, si contamos el Palermite, si contamos el offshore, bueno, van a entrar. Entonces con mi cabeza de almacenera yo pensé, bueno, nos sacamos encima el fondo y sentamos las bases del desarrollo, qué ingenua. Pero bueno. No nos van a dejar. No nos quieren dejar. No nos quieren dejar, no, pero no nos quieren dejar. No sé si lo vamos a poder. Y lo que quiero es sí, ya terminó. No, quiero hacer una reflexión que me la vengo haciendo hace un montón como militante. El otro día le escuché a Cristina que tenemos que dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos, y creo que es eso. Yo sentí en las últimas elecciones, que está muy bien, no digo que esté mal, digo, está perfecto que haya compañeros y compañeras ocupándose de la estrategia electoral. Pero nosotros los militantes políticos tenemos que saber, primero convencernos, y segundo poder transmitir que lo que está en juego son estos dos modelos de país. Uno, porque no me acuerdo quién era, bueno, justamente un ministro decía que nosotros culturalmente somos aquellos que creemos en el trabajo y en el estudio como escalones de la movilidad social ascendente. Bueno, yo no estoy de acuerdo, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que esa cultura se enraiza en nosotros gracias al peronismo. Nosotros, como efectos del peronismo, hasta el año 74, tuvimos pleno empleo, tuvimos movilidad social ascendente. Cuando vino la sangrienta dictadura del 76, retrocedimos para atrás no sé cuántos años, con Menem y Cavallo retrocedimos, volvimos con Néstor y Cristina cuando nadie lo creímos, tuvimos los mejores años de nuestras vidas, que no podíamos creer que estuviéramos viviendo eso, 7 presidentes caminando por la calle sin un solo conflicto. Vuelve otra vez Macri, nos endeuda hasta acá con 45.000 millones de dólares, y ahora viene Milei con lo mismo. Yo me pregunto, ¿hicimos tan mal las cosas o nos esperan y atacan cuando pueden atacarnos? Creo que nuestra labor militante como militantes políticos es, primero, tener clarísimo esto y segundo, poder transmitirlo. Yo creo, a veces, por momentos, siento que cuando se vota
se vota más por la estrategia electoral que por esto. Y me parece que esta es nuestra función. Que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si me quedó algo para contestar. No, Bueno, bueno, ahora lo va a hacer Claudia, va a pasar va a haber un momento de preguntas, así que vayan preparándose y ahí con Claudia se hace la segunda parte para complementar lo que nos quede, ¿sí? Que podamos agregar. Bueno, ahora vamos a presentar a Adriana. Adriana Clemente, licenciada en Trabajo Social, doctora en Ciencias Sociales, especialista en Políticas Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y especialista en Investigación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Fue vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA, y directora de la carrera de Trabajo Social de dicha institución. Es profesora, actualmente es profesora emérita desde el 2023, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente es directora del Centro de Estudios de Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y directora de la Maestría de Políticas Sociales aquí. Como investigadora ha dirigido múltiples programas de investigación sobre las problemáticas urbanas con foco en las condiciones de vida de los sectores populares, el hábitat y su transformación. Con ella hemos compartido algo que también quiero destacar, una publicación que hizo, me parece que es actual y está bueno retomarla, que tiene que ver cómo los endeudamientos han ido condicionando las políticas sociales. Y bueno, y también todos estos debates los ha transmitido en distintos foros internacionales en distintos países. Así que bueno, gracias Adriana por estar con nosotros y todo tuyo. Gracias por la invitación, hermosa invitación. En este momento estar cerca de Cristina de alguna manera es como, es una caricia para uno también. Sí, difícil, ¿no? Hablar, estamos bastante confundidos todos. Es un momento que esto es importante, porque nadie va a venir con la posta, por lo menos yo siento que escucho, estoy ávida de escuchar y de ser receptiva, porque hay mucha confusión y la academia no está haciendo bien la tarea. Estamos todavía en una etapa diagnóstica, diría yo, siempre explicando y atrás del carro, ¿no? Porque mientras tanto los hechos suceden de manera vertiginosa. ¿Qué preparé yo para esto? Que era una conversación, pero también entiendo que está en el marco de un curso de formación. Volver a algunos conceptos claves que pueden ordenarnos, que siguen teniendo vigencia, que permiten, que tienen capacidad explicativa, analizar algunos elementos de este momento tan dilemático, con cosas que a nosotros nos preocupan sobremanera. No sé, si yo tuviera que decir cuál es mi preocupación para la próxima elección, es recuperar el voto peronista. Es decir, no estoy pensando en todo. Tengo claro algunos ejes que tienen que ver con cosas que sí son dolorosas y frustrantes en todo sentido. Por eso no tengo un pensamiento abstracto así muy complejo, sino es decir, ¿cómo nos pasó esto? ¿Cómo vamos a perder el voto en los barrios? ¿Cómo vamos a perder el voto de un joven que creció a la luz de un país posible? Bueno, primero ese sinceramiento, quería empezar con ese sinceramiento. No tengo la trayectoria que tiene la compañera donde pudo hacer cantidad de cosas, ¿no? Lo mío siempre ha sido más en un plano de formación y en la actividad docente universitaria. Lo primero es revisar la noción de cuestión social. Digamos, yo lo sigo a Castel cuando él habla de que es una aporía, él dice, es la incertidumbre, ¿no? Que pone en riesgo la cohesión de una sociedad. Esa amenaza muta, no es la misma todo el tiempo. Es decir, algunos prefieren hablar de la relación capital-trabajo, básicamente, como la tensión de la cuestión social. Yo creo que la definición de incertidumbre y de amenaza a lo que es la integración de una sociedad o la percepción de ser parte, ¿no? De lo que significa ser parte de, es bastante clara. Y yo digo, ¿cuál sería en este momento? Digo que muta porque en distintos momentos puede tener distinta acepción. El ataque sistémico que estamos sufriendo y que tiene como principal blanco al Estado, ¿no? La destrucción del Estado, es realmente en este momento la cuestión que nos interpela.
y la que nos deja tan desvalidos frente a cualquier explicación. Es el Estado el que está, ¿por qué? Porque el Estado tiene una función de protección. El Estado es un último recurso, para algunos el primero, depende del momento de tu vida, el ciclo de tu vida, ¿no es cierto? El momento en el que puedas estar atravesando, es decir, individual y colectivamente. Entonces, ¿qué significa tener a alguien que no cree en el Estado y dice soy el topo del Estado y realmente demuestra una capacidad destructiva día a día? Esa amenaza es aquello que en este momento nos provoca una situación inédita. Ya tuvimos, el neoliberalismo siempre denostó al Estado, es lo que necesita para poder después tomarlo, usarlo en función de sus intereses, y bueno, no es nuevo, pero quizás los niveles de destrucción que estamos asistiendo sí son nuevos y generan esos niveles de angustia. Hay una noción que viene del mundo del universo del cambio climático, que hablan de desastre en cámara lenta, ¿no? Que es cómo se puede producir un deterioro que hasta que no se llega ya hasta la última instancia, no hay una conciencia de ese deterioro. A mí cuando me dijeron esa categoría, la tomé, porque digo, estamos experimentando un desastre, yo no sé si en tan cámara lenta, me parece que va muy rápido, demasiado rápido, y también la caída puede ser demasiado rápido, ¿no? Sí, eso también puede pasar, así como acelera, puede ser la caída, pero en definitiva esa categoría de desastre en cámara lenta es un poco el estado de indefensión al que asistimos, en lo que sería un ataque multisistémico. No hay un sistema solo atacado, no es que está atacando el sistema jubilatorio o la enseñanza universitaria o la educación pública o la salud, no, es todo al mismo tiempo. Eso es una experiencia única, es decir, no hay ningún sector que pueda organizarse. Es decir, la organización es sectorial, la primera que tenemos es con lo que tenemos más cerca. Entonces, ¿cómo lográs transversalizar cuando todos los sectores están atacados y defendiéndose? Porque la actitud es de defensa. Traigo esto porque de alguna manera es la explicación que yo misma me doy para entender el tiempo en que estamos tratando de reaccionar, el tiempo, la confusión que puede significar con quién me tendría que juntar, a cuál de las manifestaciones tendría que ir, cuál puede ser más efectiva, cuando del otro lado no hay nada, cuando del otro lado no hay nadie que quiera escucharme y que le interese. No estamos hablando solo de la represión estatal, que no es poco, Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos los peronistas? En todas partes. Estamos reuniéndonos, no hay un lugar donde no haya compañeros y compañeras trabajando, haciendo cosas. ¿Ustedes piensan que podríamos haber juntado el 1.000.000 de personas que se juntó hace 3 semanas si no estuviéramos haciendo, si no estuviéramos activos? Bueno, la dirigencia ya nos llevará para algún lugar, pero esto es lo primero que quiero decir, ¿no? Esta sensación de confusión tiene canales que están operando y que son eficientes en términos de cómo lo estamos manejando, sin un peso, atacados por todos lados, con una sensación de desprotección pocas veces experimentada colectivamente de esta manera. ¿Qué es lo que estaría en juego? Hay una noción que también me parece central, que es la de sistema de bienestar, que nos hablan de populismo. No vamos a entrar en esa discusión, porque bueno, para mí es una categoría muy valiosa la de populismo, porque justamente está hablando de la capacidad de los dirigentes de interpretar y dialogar con el pueblo, y de que haya una ida y vuelta. Así que como categoría descalificativa, para nosotros ninguna. Pero es muy interesante seguir hablando de bienestar y seguir este momento histórico que trajiste al inicio de tu presentación, marcando hitos, ¿no? Son hitos en la memoria colectiva. Es decir, el peronismo tiene esa capacidad. Para algunos es el hecho maldito, ¿no? Sobre todo para los radicales. Te van a decir que el principal problema de ellos ha sido el peronismo. Es como si nosotros dijéramos que el principal problema nuestro son los radicales. No se nos hubiera ocurrido esa simplificación tan de River Boca. Pero bueno, hay que la vive así. Hablamos entonces de un sistema de bienestar
que es el que en este momento está absolutamente desarticulado y al que hay que tener como norte. ¿Qué significa? No estamos hablando de la política social como algo aislado, estamos hablando de todas aquellas decisiones de política pública que se articulan en relación a las dinámicas que una sociedad se da para experimentar lo que es un ciclo de vida, lo que es un ciclo de vida familiar, colectivo, y poder tener progresos en ese sentido. Y bueno, aparece la movilidad ascendente, este concepto tan querido y que se define muy fácilmente, que un hijo esté mejor que el padre. Es así de simple. Es decir, que los jóvenes puedan estar y que no se estén esperando al hijo, el padre, que el abuelo cobre la jubilación. En este momento no, ni eso pasa, ¿no? Pero cuando nos han pasado ese tipo de situaciones, abuelo, ¿cobraste? Es que efectivamente se rompió el acuerdo. Entonces decimos, refiere a un conjunto de prestaciones que el Estado financia parcial o totalmente, regula y articula con otras esferas del bienestar, mercado y familia, para posibilitar acceso a bienes, especialmente para que esos bienes no dependan exclusivamente de la posición de los sujetos en el mercado, de cómo nos relacionamos con el mercado. Entonces no hablamos solamente de la política social, hablamos de qué significa subir, que el bondi te asegure que vas a llegar a tu trabajo todo el mes, y no que las últimas veces ya no hay cómo pagar la SUBE. Que sepas que efectivamente el agua y la luz, más allá de sus costos, no significan la pérdida de tu ingreso, o comprometer comida por servicios. Bueno, eso también es otro concepto que quería traer en esta mezcla de conversación y clase, porque esta definición la acuñé yo como superando un poco las definiciones clásicas y solamente mirando qué hizo el kirchnerismo. Ni siquiera el peronismo, porque el peronismo se manejó, fue como una revolución. Kirchnerismo no fue una revolución, fue un reordenamiento de todas las variables económicas y sociales para poder encontrar una instancia superadora del momento del que veníamos, en vías A. Néstor tenía un cálculo, él venía después de Cristina. Esto eran 20 años, decía él, no como la bestia que dice 30 años para estar igual que a principios del siglo pasado, cuando pasaban las cosas que vos contaste. Bueno, estamos entonces con esa noción de sistema de bienestar. En este momento ese sistema está absolutamente alterado. No hay ninguna de estas variables que pueda articularse con algún equilibrio. Es la primera tarea que tenemos que saber que hay que componer cuando seamos de nuevo gobierno. Volver a la noción de Estado. 2 minutos, acá hay gente que sabe mucho del tema, estoy mirando a algunos compañeros, pero yo repasé un poco la noción de García Linera, me parece que es la que más nos puede servir en este momento por sus definiciones. Él va a hablar de tres componentes, ¿no es cierto? El Estado, dice, es una combinación de una relación de fuerzas, de una correlación de fuerzas, tiene una materialidad institucional y tiene un componente subjetivo que hace a la creencia, ¿vamos bien? A la creencia, a qué es la creencia colectiva de cuál va a ser la función de ese Estado. Vamos a diferenciar Estado y gobierno, ¿sí? Como vamos a diferenciar Estado y nación. Vamos a decir que, de manera sencilla, los gobiernos se materializan en un periodo determinado. El Estado no, el Estado continúa. Es decir, el Estado... ¿Qué le pasó a Fernández? Alguna vez me han matado por decir esto. Estábamos en pleno periodo de nuestro gobierno anterior. Y yo digo, qué curioso lo de Fernández, porque alguien que tuvo el Estado y no lo habitó. La pandemia puede haber tenido mucho que ver. Cuando yo digo habitar es usarlo, como esa bestia que lo usa de manera salvaje, para el mal, o como los Kirchner que lo usaron con todas las posibilidades que ofrecía esa herramienta en expansión. Entonces estamos hablando de una suma de población, territorio, cuestiones culturales, gobierno y derecho, normas. Esto es lo que en este momento está absolutamente tensionado
Y en esa sensación de que se diluye es una sensación de anomia. Y nosotros que, si estamos acá es porque creemos en el Estado como el regulador y productor de bienestar, no podemos no estar angustiados y preocupados por lo que pasa todos los días. Vamos un poco a dos rupturas, tres rupturas que quiero mencionar y después al futuro. Con eso termino. Necesito unos 10 minutos, ¿puede ser? Sí, justo. Va bien, va bien. Bueno, entonces, por un lado, ¿qué es lo que...? Entonces estaríamos atravesando algo que vamos a llamar doctrina de la emergencia. Hay un agotamiento también en el pueblo de lo que es la percepción de la emergencia. ¿Cuánto es que estamos hablando de emergencia? Acá veo mucha gente joven que se crió con esa categoría, con esa definición, lo escucha, emergencia, emergencia, y otros mayorcitos que sabemos que ya usamos demasiado esa noción y agotamos. Es como cuando ahí viene el lobo y viene el lobo. Cuando vino el lobo estabas distraído. ¿Cómo podemos explicar el voto a Milei? Hay 1000 hipótesis. Sin la pandemia no habría Milei, por ejemplo. Esto es una hipótesis que todos, muchos suscribimos. Sin un momento de ruptura y control sobre los cuerpos, y un Estado que para salvar la vida tenía que decirte, no podés moverte, y mi vecino que no se movía y yo que tenía que salir con el carro, ¿no? Eso rompió todo, eso rompió todo. Pero podemos hablar de una ruptura a la que yo le llamo déficit, ¿vieron que los chicos dicen déficit de atención? Déficit relacional. ¿Pero entre quién? Entre la política, los políticos, la acción política, la dirigencia y las personas comunes. Esa ruptura la sellamos nosotros. Yo no voy a seguir hablando del 2015, no. Ahí la compañera hizo la radiografía de todo lo que hicimos y está claro que ese fue el problema, lo que hicimos, no lo que no hicimos. Pero sí tenemos que, hay un momento clave que cuando uno hace las entrevistas surge, el IFE, que no hayamos podido pagar una cuota más, que lo hayamos tenido que cortar. Ese es el momento que yo hablo de déficit relacional. Ya lo habíamos detectado antes con la AUH 2015, que vos me invitaste a una charla y hablábamos de lo que era algo que yo le llamé principio de desvinculación. Creen que podía estar una hora sin decirte que era destinataria, en una entrevista, sin decirte que recibía o que era beneficiaria de la UH, porque se había naturalizado y no lo registraba como una acción del Estado. No lo registraba, era algo que ya estaba dado. Entonces, esos procesos son complejos, pero mucho más complejos, y además vos no seguís produciendo situaciones donde volvés a activar ese vínculo, donde volvés a recontratar el vínculo. Entonces, luego que haces es separarte, no queda el cajero como principal referencia. De esto ya se habló mucho, pero no quiero dejar de decirlo porque nosotros, en esto de no ocupar el Estado, no habilitar, podía o no hacerse algo después o dejarse inactivo una política que alguien te iba a decir, igual antes no estaba tampoco. Estaba, pero era saber cómo estaba, o hasta dónde profundizamos eso. La otra ruptura es el agotamiento del ciclo de sustitución y o completamiento territorial de los canales institucionales. Estoy hablando, a ver, lo traduzco, de seguir pensando que la acción en el territorio se resuelve con organizaciones barriales, con referentes comunitarios, con los movimientos en el territorio. Si es institucional hasta el final. Hasta el final. Eso no quiere decir que hay toda otra tarea importantísima hacer que tiene que ver con los movimientos, las organizaciones, el sostenimiento de todas las tramas comunitarias. Cuando mezclamos todo, cuando todo pasó a ser lo mismo, para mi gusto, perdimos el norte nosotros como gobierno, porque entonces puede no haber, ¿quién es el Estado? El mismo que estaba en el Estado, en el Ministerio, manejando la mitad del presupuesto del Ministerio de Desarrollo, pero cuando se iba al territorio, decían, y bueno, sí, el Estado ahí, te están jodiendo. Esto pasaba. Sí, yo no soy el Estado, eras el Estado, pero no reconocerlo, esto, no, yo lo pienso, digo, bien, sigo un poco, porque si no es terapéutico, no sirve. Sí, la pérdida de la capacidad transformadora, entonces, de los movimientos sociales.
Era eso lo que tenían que hacer, no era chichín, chichín, vamos, reclamamos, salimos, volvemos, abrimos el comedor. Fíjense el desmantelamiento que se ha hecho en este tiempo de algo que es fundamental, que es acercar un plato de comida caliente. Es un desmantelamiento. Y sin embargo, pasó. Si no, yo personalmente, si no me interpelo en relación a esas observaciones, es como que no puedo construir una explicación de ese divorcio que puede hacer que alguien pensara que alguien que se disfraza de Batman puede llegar a ser el presidente de los argentinos. Futuro. A ver, primero, la compañera habló de la ecuación de informalidad, ¿no? 60-40, 40-60. Me acuerdo cuando Tomada decía, no la podemos perforar, no podemos bajar del 38, 37. En un momento se llegó 34 o 33. Bueno, se hizo casi... Igual, un montón. Era un montón, pero, ¿no? Un trabajo impresionante. Si no asumimos que el estudio, esto lo digo en función también de la universidad y la tarea, hace rato que no sabemos qué hay en la informalidad. El IFE fue una fotografía, cuando se había pensado que iban a hacer X y fueron eran millones. Informalidad. A partir de eso voy a desarrollar los puntos de futuro. Universalismo. ¿Ya qué discusión hay de que hay que tener? Si nosotros, el peronismo, siempre heredamos del neoliberalismo la focalización, la selectividad, la diferenciación. Nunca fue lo nuestro. Y cuando lo hicimos, lo experimentamos siempre con dificultad. Si hay algo dentro, si uno tiene, si la sociedad está organizada, hay un principio mucho más rico que es el de la autoexclusión. Si no voy a usar algo que no necesito, le dejo el lugar al otro. Es decir, mi situación no es la que amerita que me den un subsidio. ¿Por qué? Porque tengo trabajo. Olvidémonos de seguir eligiendo personas para poder acreditar o no acreditar en algo, porque lo que se viene cuando esta gente se vaya es un tsunami, pero 10 veces peor de lo que experimentamos. Claro, es difícil buscar el momento, pero entiendo que, porque decía, bueno, ¿cómo fue el 2001, 2002? Uno ve la estadística y era tierra arrasada. Pero esto es distinto, porque el malestar social y cuando la historia se repite como tragedia, ¿no? Y esto es una tragedia. Poner en valor las transferencias indirectas del Estado. Una de las cosas que pasó, ¿por qué te pueden sacar los remedios gratuitos y no pasa nada? Nunca registramos la cantidad de ingresos que se dan de manera indirecta y que moverían muchísimo lo que es el supuesto éxito de haber bajado la pobreza, la misma que subió y después la bajó, la misma que subió, no tenemos tiempo para desarrollar eso. Bueno, realmente poner en valor todo lo que es la transferencia monetaria, no monetaria, además de la simbolización que pueda llegar a tener, que es una discusión que también me excede en este tiempo, pero es algo como indispensable. ¿Estamos hablando de clientes o de sujetos? ¿Estamos hablando de clientes o de personas que forman parte de una sociedad? Nosotros propiciamos una relación de cliente. Nosotros, es decir, convertimos al otro en un cliente. A nosotros nos pasa en la universidad todo el tiempo, cuando los chicos reclaman determinadas cosas, tenés la guardia a 3 cuadras, tenés la guardia a 3 cuadras, lo digo, como profesor voy a decir una cosa así. Sí, si querés esa lista de cosas, no tienen que ver, estamos educación de calidad masiva, no masiva, me quedé yo escuchándome. Entonces, esta cuestión de los clientes, la discusión, es tu derecho a tal punto que nunca entendió lo que es una política redistributiva y que no es que es tu derecho, ese derecho pisa un callo, rompe huevos para hacer tortilla y si vos no explicás, el otro no entiende, porque sigue pensando que el derecho es una cosa, ¿no? No sé qué. Claro. Hasta que te lo quitan y de golpe viene esa desorientación también, ¿no? Que puede haber en este momento una cantidad de cosas que se están perdiendo todos los días. Las mediaciones. Ya lo dije antes, voy a volver a marcar. Las mediaciones son necesarias. Las organizaciones, los movimientos son mediadores indispensables. El mediador no puede ser el narco.
No puede ser el narco. Tenemos que aquel que transmite organización, cooperación, solidaridad, aquel. Ahora, no el que recluta, no el que recluta. La diferencia entre generar, hacer política y generar adhesión a partir de un ideario y reclutar es absolutamente distinta. Y se vio, se vio, se vio. Se vivió como una liberación para algunos. ¡Wow! ¿Qué nos pasó con eso? Políticas sectoriales. El desastre del 1, 2, 3. Perdón que lo voy a decir acá, donde funcionó, porque muchos de ustedes fueron funcionarios. No, todos los sectores representados, no. Volvamos a ministerios orgánicamente constituidos, porque fue un fracaso. Fue la parálisis total, en algunos casos, de no poder definir, porque cada uno representaba un sector. No sé si saben de qué estoy hablando, entender un poco la distribución en la acción, en la gestión. No resultó, no lo volvería a hacer. Volvería sí trabajaría la intersectorialidad y la interdisciplina de manera plural. Eso es otra cosa. Ya termino. Instituciones sociales inteligentes. ¿A qué llamo esto? Que te resuelvan la vida. Ahora, WhatsApp mata vínculo, ¿eh? Si va a ser a fuerza de que ya no necesitamos personas, porque todo se resuelve en un programa donde no hay un vínculo. Entonces, o nos reinventamos los profesionales para saber cuál es la acción, cuál es el abordaje, cuál es la intervención, o efectivamente puede pasar lo que está pasando, que quede afuera de la acción estatal cientos y cientos de personas formadas, porque además venían sin tarea hace rato, porque lo primero que hicieron fue dejarlos sin tarea. Agenda urgente. Hay 1000 temas. Yo traigo 3 y con esto lo dejo planteado. Jóvenes, salud mental y retención educativa, porque lo que nos están robando es el futuro. Nos están robando el futuro. Así que bueno, la provincia está haciendo mucho de esto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto que estemos acá en el Partido Justicialista, cuya presidenta es Cristina Kirchner. Hoy está en su casa, descansando, proscripta, no condenada, está proscripta. Y bueno, la verdad que no quería dejar de pasar para saludarlos, para felicitarlos por este seminario que están haciendo. Sé que, Pipa, vos ya expusiste, se expuso también la compañera, está Josefina también, a quien le agradecemos también todo su trabajo, y obviamente a Claudia por la organización de este seminario y a los compañeros también de la Escuela Justicialista. Esta es la primera experiencia que hacemos, ¿no? Entre el Instituto Patria y la Escuela Justicialista de Formación Política, que depende del Partido Justicialista. No quería dejar de saludarlos y de transmitirles, decirles que nosotros seguimos con la campaña Cristina Libre, porque Cristina es inocente. Cristina no está presa, no está condenada, está proscripta, y ahora encima quieren confiscarle los bienes. El grado de crueldad y el grado de animosidad en contra de ella no tiene límites, y así como hicieron con Perón, con Irigoyen, con tantos otros a lo largo de la historia de la Argentina, ahora lo intentan hacer con Cristina Kirchner, ¿no? Básicamente, obviamente creo que todos vimos cómo fueron la sucesión de esos hechos. Un día, martes creo que fue, o lunes o martes, anunció que iba a ser candidata a diputada provincial por una sección electoral de una provincia de la Argentina, y a partir de allí se despertaron todos los fantasmas, y en una semana, una sentencia que teóricamente los mismos que la tenían que dictar decían que iba a durar años en tratarse, y con un juez que falló a favor de sí mismo, porque Lorenzetti estaba recusado y él rechazó su recusación, y con el fallo de estos 3 jueces, que sin duda por la presión mediática que le metieron Clarín, La Nación, el macrismo, el gobierno, en una semana, en 10 días, resolvió una causa que iba
a tardar seguramente años o meses o años en resolverse. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era proscribir la Cristina, claramente. Y para eso utilizaron la figura de la prisión domiciliaria y de ratificar esa injusta y arbitraria condena. Hay muchos elementos que todos tenemos para defender y decir por qué Cristina debe estar libre, por qué es inocente. Pero yo les voy a mencionar expresiones para que ustedes la sepan, que la conozcan, y sobre todo aquellos que dudan, porque hay muchos argentinos que dudan, ¿será cierto o no será cierto? ¿Está bien condenada, no está bien condenada? ¿Habrá cometido los ilícitos o no? Que le acusan. Hay algunos que sí, que la querían ver muerta y obviamente que la quieren ver presa. Eso no nos preocupemos. Pero aquellos que están en esa actitud dubitativa, pensante, que a lo mejor de buena voluntad les ha llegado también toda la información de los medios, simplemente transmitirles que, por ejemplo, Mario Junio Olivarona, el actual ministro de Justicia de Milei, se paseó por los canales de televisión hace 2 años diciendo por todos lados que Cristina era inocente, que no había manera, que él había revisado toda la causa, que no había encontrado ningún ilícito y que no había manera de relacionar los hechos investigados con Cristina. Que por lo tanto él creía que Cristina debía ser absuelta porque no había ningún motivo para condenar. Después otro personaje, como Rodolfo Barra. Rodolfo Barra fue ministro de Justicia de Menem, fue miembro de la Corte de Menem, fue además procurador general de la Nación de Milei. Él no solamente dijo, sino que además lo escribió, lo firmó en un informe de más de 11 páginas y está agregado al expediente. En ese informe dice que revisó toda la causa y no hay ningún hecho investigado que pueda ser calificado de delito, que además ese famoso decreto por el cual la acusan a Cristina es un decreto totalmente válido, que todavía sigue vigente, y que además de todos los hechos investigados no hay ninguna manera, si hubiera algún delito en alguno de esos hechos, de relacionarla a Cristina con esos hechos investigados. Por lo tanto, también concluye que Cristina debe ser absolutamente absuelta. Y hace pocos días, pues Germanos, otro abogado, que también en un canal de televisión dijo con todas las letras también que era un fallo, no era un fallo definitivo, porque para ser fallo definitivo la Corte lo que tendría que haber hecho es haber abierto la causa. Porque Cristina no pedía que la declaren inocente. Cristina pedía un juicio justo, con jueces y fiscales independientes, imparciales, y que se investigara. ¿Y qué hizo la Corte? Dijo, no, no investigamos. Es decir, lo que dice el hermano, que no hay juicio definitivo porque no se analizó el juicio. Y después el otro día, no sé si lo vieron, otro abogado penalista, Javier Baños, en el canal TN, en el canal de Mañeto, que el periodista no sabía cómo hacer para callarlo, dijo, yo no soy kirchnerista, no me gusta Cristina, nunca la voté, nunca la vetería, y a lo mejor se robó 2/3 partes del país, no lo sé. Pero en esta causa no hay nada probado. Cristina no tiene nada que ver. En esta causa y enumeró todos los motivos por los cuales Cristina debió haber sido declarada inocente. Entonces digo, más allá de la realidad de la causa, están estas 4 expresiones con toda claridad de lo que están diciendo de que fue un fallo eminentemente político y con una clara intención de degradar la democracia, porque volvimos a una democracia con proscripciones, esto tenemos que tenerlo claro, vamos a elecciones con proscripciones, como ocurrió antes en la década del 60, se ha roto el pacto democrático del año 83, ese pacto democrático que decía el respeto a los derechos civiles, individuales, a los derechos humanos, y elecciones sin proscripciones y sin fraude. Pero no sé si vamos a tener fraude, pero proscripción sí tenemos. Tenemos una democracia, como dice Cristina, de baja intensidad y un intento de volver a tener un terrorismo de Estado también de baja intensidad, porque ya no les alcanza solamente con meterla presa y proscribirla a Cristina. Ahora tienen que
atemorizar y amenazar a los jóvenes para que no se metan en política. Digo, esto es importante que todos lo conozcamos, lo sepamos, y fundamentalmente para que lo hablemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con todos aquellos que todavía a lo mejor dudan si efectivamente Cristina es inocente o no es inocente. Obviamente nosotros estamos totalmente convencidos que es así, por eso decimos que debe estar libre. Pero estas 4 personas que no tienen nada que ver con nosotros, es más, son anti-kirchneristas, lo están diciendo con todas las letras. Bueno, sé que ahora viene el turno de las palabras, de las preguntas. Los dejo, yo estoy ya terminando la jornada de hoy, y decirles que vamos a seguir trabajando por Cristina Libre. Tenemos que seguir volanteando en las calles, en los shopping, en las ferias, seguir hablando con la gente, seguir permanentemente teniendo actividad política y militando el Cristina Libre, Cristina es inocente. Y además, cada vez que puedan, pasar por San José 1111, no está mal que pasen a saludar. Así que, bueno, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias. Bueno, les comento, hay muchos comentarios respecto al rol del sindicalismo y hay una pregunta que de algún modo condensa todos los comentarios y las consultas que hicieron los compañeros en el chat, que es cómo o cuándo el peronismo deja de tener o pierde al sindicalismo como columna vertebral del movimiento y los representantes de los trabajadores pasan a ser ricos y a vivir en countries. Otra consulta es... No, digo que es una pregunta fácil para Pipa, sí, para empezar, una pregunta fácil. Así es. Otra consulta a todas las panelistas. ¿Creen que se vota por lo que faltó por hacer o por el modelo que se presenta para el futuro? Otra consulta. En las poblaciones más empobrecidas se destacan los movimientos sociales y la participación de la militancia. ¿Qué ocurre con la generación de nodos políticos en la clase trabajadora de medianos o altos ingresos? Los sindicalistas han perdido credibilidad, salvo excepciones, y muchos trabajadores no están registrados. ¿Cómo amalgamar las luchas por las pérdidas de derechos en una red de vinculación política? Y la penúltima pregunta, ¿cómo podríamos modificar las estrategias de comunicación y promoción de las políticas públicas para que se perciban como derechos conquistados? Y ahora sí, la última, queda claro que no se distribuyó la riqueza. Hay que implantar seriamente ese objetivo. Para esto, ¿qué vías posibles hay para efectivizarlo? Muchas gracias, Paula. La segunda ronda, que esperemos llegar, la hacemos con 2 preguntas aquí. Ya tenemos a las 2 personas que van a preguntar. Pero empezamos por esta primera ronda, Pipa, sí, con la pregunta que te largaron así tan fácil. ¿Qué pasó con los sindicalistas en Cáceres? Quiero transmitir es que nada se conquista sin una lucha previa. Máximo lo explicita permanentemente con el tema de los derechos humanos. Si no hubieran existido las madres y abuelas, no hubiéramos podido terminar el proceso de memoria, verdad y justicia. Con el sindicalismo pasa lo mismo. Yo estoy en un equipo, acá la veo a Josefina, trabajando el tema inteligencia artificial y el impacto en el trabajo. Así que me puse a revisar un poco de historia y me fui hasta la primera revolución industrial. Y ahí me doy cuenta que el capitalismo se instala en esa primera revolución industrial. El capital, que en ese momento se invertía en bancos y en el comercio, invierte en la industria. ¿Y qué surge? El sindicalismo. En ese momento surge el sindicalismo. Sin lucha sindical no hay derecho, muchachos y muchachas. O sea, que tenemos que mejorar, todos tenemos que mejorar. Y creo que yo, por lo menos a mí me consta de ver muchos chicos, muchos jóvenes, con muchas inquietudes gremiales, con muchas ganas de ser delegados, de ser dirigentes gremiales. La verdad me alegro un montón. Quizá deberíamos trabajar ese tema con los jóvenes. Pero bueno,
también es una estigmatización a lo que estamos acostumbrados. No, yo del sindicalismo no podría hablar, sí, de participación, ¿no? En general, y que de alguna manera ese ciclo se agotó. El ciclo de la participación por la participación misma se agotó, y se agotó hace rato en el campo de la política social, todo lo que tiene que ver más con el mundo de las necesidades sociales. ¿Cuál es el paso? El paso es la organización. La participación per se, si no se da un paso a un estadio de organización politizado, volvemos a estar como dando vuelta al perro que se muerde la cola. Es la participación ingenua, por decirlo de alguna manera. Es una participación funcional y es una participación frustrante porque no transforma, no transforma. Entonces, con respecto sí tengo una opinión como militante respecto al rol de la dirigencia gremial y la necesidad de su renovación. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado en este año y medio sin sindicatos? Es decir, negociaron, estuvieron, seguramente no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero ¿cuán más fácil hubiera sido el desguace? Si fíjense que Sturzenegger lo que ha hecho es bajar instituciones que nosotros vamos a ver después cómo recomponemos. No digo que sea fácil, pero estos tipos venían por todo y termina siendo que podés tener o no el registro, que podés tener o no la patente. No digo que no hay un daño estructural, hay y todavía no lo contabilizamos, pero quiero decir que los sindicatos cumplen su función parcialmente, pero la cumplen y que en todo caso hay que hablar de una renovación. Yo no diría otra cosa. Con respecto a la comunicación, no es mi tema, pero me paso hablando en la universidad con compañeros que trabajan en ese mundo de comunicación. ¿Por qué tenemos tan mala comunicación política? ¿Por qué tanto cuesta con la capacidad que hay instalada, con el reconocimiento de nuestros publicistas en el mundo entero, de nuestros cineastas, que no logremos tener equipos eficaces en este tiempo donde la comunicación termina definiendo una cantidad de cosas? A las personas pueden creer aquello que no existe, inclusive pensar que existe por el solo hecho de que se comunica. Cuando hacemos los TikTok, todos somos un desastre, aburrido. Sí, hay algo ahí que no sale bien y que efectivamente lo nuestro es esto. En la calle es otra cosa. Pero, compañeros, hay gente que es preparadísima para hacer eso. Ojalá pudiéramos en esta oportunidad revertir eso. Bueno, comentarios, más cosas. Bueno, muchas gracias a las dos, muchas gracias por la brevedad. No sé, Paula, si quedó alguna pregunta sin responder. No, Claudia, no. Creo que, a ver, por ahí la cuestión relacionada a cómo efectivizar la distribución de la riqueza. Sí, perdón. Sí, bueno, ahí viene una sola observación. El endeudamiento justamente tiene esa función. Eso ya lo habíamos estudiado, lamentablemente, uno escribe el libro, todo, queda contento pensando que no va a volver a pasar, y pasó redoblado, justamente para que no se pueda pagar. Esta deuda es impagable, por eso vienen por activos, no les interesa la plata, vienen por activos, ¿no? Los glaciares, vienen por cosas muy concretas. Vienen por ARSAT, ¿no? Por tecnología, vienen por cosas muy concretas, por lo impagable. Por lo tanto, la única resolución es política. Por eso lo único que yo me preocupa es quién va a tener el coraje, el que hubiera tenido Cristina, por ejemplo, para poder encarar lo que hay que encarar en este país. Es coraje en una expresión inusitada, porque no hay otra manera con esta gente. Si vamos, Cristina siempre fue excesivamente institucionalista para mi gusto. Sí, ¿no? Siempre cuidaba, no, es maravilloso por un lado, y por otro lado es como, hay cosas que están hechas por los liberales, y reglas que están establecidas por ellos, ¿no? Así que se viene un tiempo donde si no, cualquier intención redistributiva va a tener una pared delante que ya trasciende, es internacional. Ahora, el Fondo Monetario es mejor deudor que cualquier particular, porque son gobiernos. Y además está clarísimo la fuga Por acreedor. acreedor, perdón.
porque son gobiernos, son pares. Así que es decisión política. Yo ya no creo que haya que ir por pagar, de ninguna manera. No hay manera de pagar esto. Y menos el último, que fue claramente dado para que se produzca lo que se está produciendo ahora. Así que tenemos, es pura política, pero sigue pasando por ahí. El eje es la madre de todas las batallas, la redistribución. Gracias, Adriana, y gracias, Pipa. Vamos entonces por las dos preguntas aquí. Pasen, compañeros, porque el tema es que para que los escuchen los compañeros, los dos hacen las preguntas. Pasen los dos, preséntense y sean muy breves con el comentario consulta, ¿sí? Vení más acá. Acércate. Cerca de la cámara. Cerca de la cámara. Perdón, permiso, ahí se ¿Querés sentarte? Vení. No, dale. Bueno, buenas tardes, soy Gladys, soy de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, la verdadera universidad, no la intervenida. Mi pregunta va acá a la compañera con el tema de la parte social. Me encantó lo que dijo, el tema referente a los sindicalistas, a los compañeros sindicalistas que tendrían que renovar y también sobre el tema de la comunicación y poder tener más diálogo, ¿no? Para con todos y no hacer lo que la mayoría hace, el dirigente, el sindicalista, como lo vertical existe, pero simplemente que en una rueda somos todos iguales. Me encanta. La pregunta es, como lo que refiere a todo lo que se dedica a la parte social, ¿qué es lo que nos recomienda a nosotros? ¿Qué es lo que nos falta todavía? Como compañeros, sobre todo. Gracias. Adelante. Por favor, venite acá para estar cerca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Me presento, soy Juan Manuel Duarte, soy maestro en la Villa 21. Ahí estoy con mis dos grandes compañeros, la licenciada Analia Segovia, que también es maestra en la Villa, y el profe Juancho ahí Pacheco. Estamos todas las semanas en el territorio, todas las semanas en los pasillos con nuestras familias. Y como dijiste, no son clientes. Cada vez que abrazamos a una familia, a un chico, no son clientes, no son WhatsApp. Para nosotros, cada chico, cada familia que sale adelante es un triunfo y lo festejamos así. Y ahora van las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo consideran que se perdió esa unión entre lo institucional de bienestar social con el territorio, ¿no? Y lo digo, ejemplo, nosotros íbamos parando a la gente para, bueno, votar contra Milei en estas últimas elecciones, que de hecho en todas las villas de Capital le ganamos a Milei, pero eso no es lo bueno. Digamos, eso tiene algo malo también, que en las villas, como en el resto de la ciudad, votó el 52% del padrón. Digamos, la gente está muy, pero muy desconsolada con la política. Y eso porque en algún momento se perdió. Eso que decía la primera expositora, ¿no? La subsecretaria. En algún momento, ¿cuándo fue eso? ¿Qué se puede hacer para renovar eso? Esa credibilidad que somos peronistas. Si algo que siempre nos motivó es eso, ¿no? El tema de estar con el pueblo. Y la segunda pregunta, recién las escuché que dijeron que ustedes no son comunicadoras, pero ¿qué estrategias se podrían plantear? Porque vivimos conociendo gente, no tanto en los barrios, sino en los estratos medios sobre todo, que quizás fue favorecida por la moratoria jubilatoria y dice, no, pero se roban todo, pero pará, tiene una jubilación, ¿cómo decís eso? Gente o parejas gays, lesbianas, no, pero dieron el derecho al matrimonio, no, pero se robaron todo. ¿Qué estrategias se pueden hacer para que todos esos derechos, digamos, no, pero pará, somos los que hicimos esto, como para cambiar eso que directamente pareciera que el Estado es todo malo y que, no sé, lo único que hace el peronismo es robar. Así que esas dos cuestiones. Muchas gracias a todos por estar acá.
Muchas gracias a las expositoras también. Vos por estar donde estás. Gracias. Bueno. Gracias. No sé quién quiere comenzar. Tienen la pregunta de la compañera y las dos preguntas del compañero. Eran varias cosas. ¿Qué falta en lo social? ¿Qué sería? ¿Qué pasa en lo social? ¿Qué falta? ¿Cuál sería? Sí, pero bueno. Empezamos, Ana, mientras Laura pasarle las preguntas a Pipa, mientras va contestando Ana. Adriana, no sé por qué dije Ana. No te preocupes. Bueno, sí, difícil. ¿Qué falta? En este momento yo hay algo que no sé si quedó suficientemente explicitada mi idea de que tenemos que ir por todo en el sentido de lo social, ¿no? Porque el deterioro va a ser tan grande que efectivamente hay que poder recomponer a esa sociedad, ponerla de pie, mientras se recupera industria, se recuperan fuentes de trabajo, es decir, todo tiene que tener la intensidad que requiere una refundación del Estado. Esa mística es la que hay que transmitir. Todavía estamos derrotados, porque hay que perder con este ejército, digamos, difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo salís, estoy hablando del barrio, cómo salís de esto? ¿Cómo salís de haber perdido con este contrincante? Estamos saliendo, yo creo que justamente es lo que está ocurriendo. Pero en 2 años tenés que estar muy preparado, así que estas cosas tienen que ver con la preparación. No hay, el universalismo tiene que poder operar en todos los estamentos, no hay ninguna duda, yo lo repito porque no sé si fui del todo clara, no es esto sí, esto no, porque hasta que puedas volver a generar puestos de trabajo, hasta que puedas, después las personas naturalmente, ya sabemos, porque la mamá que elige quedarse con los chicos y recibir esa transferencia monetaria, está trabajando. Dijimos todo eso, ahora, ¿qué? Borramos con la mano no con el codo, lo que escribimos con la mano, ¿no? Bueno, entonces no me va a preocupar que no opte por ir a empujar el mercado de trabajo, pero eso sería como un principio básico, ¿no? Que vas a tener que trabajar como en posguerra. No sé si contesta algo, compañera. Perdón, sí, la compañera, y de paso le recuerdo a Pipa, preguntaba recomendaciones, como si dijéramos tips, Bueno, consejos. yo voy a decir algo que va a ser medio duro, pero bueno, Con micrófono. voy a compartir con ustedes mis reflexiones. Yo creo que la gente, no solamente en la Argentina, en el mundo, está enojada con el Estado, ese 1% que concentra la mitad de la riqueza. El tema de la distribución de la riqueza para mí es nodal. Hay un enojo que hábilmente Milei lo orientó a los políticos que roban, qué sé yo, y yo ya hay cuestiones de la política, recién Oscar habló del fallo es político, y yo dije, no tenemos que usar más esa palabra, porque estamos nosotros ensuciando sin querer una palabra que la tenemos que enaltecer. Siento que la política, cuando decimos, no, porque eso es político, no, porque eso es político, la política es otra cosa, es yo creo que es la tarea superior del hombre y de mujer. El arte del acuerdo. Y además me parece que la distribución de la riqueza es el gran tema que tenemos que trabajar. Hoy se está hablando en Inglaterra, lo está hablando el Fondo Monetario Internacional, hablan del tema de los impuestos a los ricos, que es un tema que también hay que discutir, porque estuve leyendo un politólogo que decía, pero hay que atacar la desigualdad en serio, más allá de compensar con impuestos. Ataquemos la desigualdad. Y una cosa, Josefina, que a mí te digo que hay uno de los compañeros que hemos convocado que quiero que vaya a exponer y quiero que quede grabado, porque justamente en el tema de la inteligencia artificial y todos los nuevos perfiles, ¿quién se apropia de la riqueza que genera y la productividad que genera la inteligencia artificial? ¿Por qué se apropia el capital? Entonces, digo, me parece que tenemos que centrarnos en cuestiones que son básicas y acá sin lucha no hemos logrado nunca nada. Muchas gracias, Pipa. A Adriana le quedaba algo más para decir a la compañera, y la pregunta que hacía el compañero tenía que ver con la distancia con el territorio, y la distancia con los derechos adquiridos, y igual pensar que se robaron todo.
Bueno, primero que el otro día escuchaba un análisis que realmente me estimuló de decir por qué decimos que toda la orientación se ha ido a la derecha, esta nueva derecha. La verdad que tenemos experiencias en la región que no dicen eso, el caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de México, ahí nomás, ¿no? Entonces, es decir, no son todos. Esta vez nos tocó a nosotros estar en las antípodas, en lo peor, mirando a Europa. Si miro Europa, están todos, pero miremos América Latina. No, esto es una cuestión como básica que a mí me resultó. Tienes razón. No voy a repetir que están todos en lo mismo, no están todos en lo mismo, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Con respecto a la ruptura, primero el compañero, a todos los compañeros felicitarlos, están en el lugar que hay que estar, lo difícil que debe ser en este momento su tarea, realmente me conmueve lo que transmiten, ¿no? Lo que transmitieron. Para mí, la pandemia fue clave, el retiro del Estado, el retiro del día a día de las personas, el vaciamiento de las instituciones en pandemia es algo que en ese momento lo dijimos, lo denunciamos, pero claro, para vos es fácil, tenés 65, entonces no tenés que ponerte. Yo hice lo mío, me empecé a dar clase al otro día como pude por Zoom y mantuvimos la retención de nuestros estudiantes. Entiendo que no era lo mismo que ir con el cuerpo gentil al territorio, pero ahí hay una ruptura, compañera. Sí, en el 2001 un trabajo que hicimos de campo, en el 2005 de la única institución que se hablaba bien era de la escuela. Lo único que había quedado en pie en ese momento, y la gente te decía, en el hospital entraba con, no sé, con un dolor y salía peor que lo que había entrado. El trabajo lo perdí, nunca lo recuperé. ¿Cuál era la institución que salía airosa del 2001? La escuela. ¿Cómo gestionamos el segundo encierro? El tercero creo que fue, que se abrió y se cerró. ¿Cómo la epidemiología, el afán de cuidarnos, definió eso? Y bueno, nos faltó política y de saber cómo actuar. Y el IFE, que es imperdonable, porque el Fondo Monetario dijo no y acá se acató. Entonces ahí fue cuando ya Cristina dijo, hasta acá llego yo, ¿no? Porque ya nos manejaban el día a día. La ruptura más fuerte, más inmediata es esa. Y que en ese momento se podía no ir a votar y nadie le dijo, es solo por esta vez. Sentamos las bases, no salimos a explicitar, porque ¿a quién beneficia que haya poca gente votando? A ellos. A nosotros no, ¿eh? Así que si vuelve a pasar ahora, estamos de nuevo fritos, no hay manera. 500 pesos, el tipo te dice, y antes tenía que viajar, ahora pago 500 pesos, no lo van a tocar eso. Bueno, ya estoy hablando, perdón. Y respecto de los derechos adquiridos, y que igual no logro saber de dónde es el origen. No, bueno, pero eso ya creo que en la exposición mía dije algo respecto a que eso estaba de alguna manera dañado, se había naturalizado. No politizamos, no adoctrinamos, no explicamos. No le querés llamar adoctrinamiento, no le llames. Bueno, te explico, discutamos y ponemos punto de vista, pero el no explicar, adoctrinar es un concepto antipático porque implica cierta imposición. Por eso no es que nos vamos a sentir cómodos, por eso hablo de explicar, por eso hablo de la docencia, por eso hablo de que cada funcionario del Estado tiene un rol educativo, primero como sujeto y después también como reproductor de eso. Yo me acuerdo, unos días después de las PASO, estaba haciendo mi trámite de jubilación en ANSES, y un compañero que me vino a explicar cómo tenía que completar, nos pusimos a hablar, me dijo, acá lo van a votar todos a mi ley. Lo van a votar todo, lo votan con los codos, con los pies, con las manos. Estoy hablando de ANSES Central, ¿no? Entonces yo digo, esas cosas que nos pasan, ese empleado público, no suficientemente, ese dirigente gremial que no estuvo en el momento indicado explicando, es decir, efectivamente tuvimos vacíos imperdonables, porque bueno, pero vuelvo a decir, el voto peronista es nuestra preocupación, y allá vamos, vamos por ese voto. Gracias a las dos. No vamos a hacer más preguntas por tema de tiempos.
Vamos a agradecerles a las compañeras muchísimo y por supuesto quienes tengan preguntas en forma presencial, ahora les hacen un tacle a la salida y se lo preguntan. Es la ventaja que tienen los que están acá. Sí, un aplauso.